Lucas 19, versículos 28 al 44. ¿Ya están listos? Muy bien. Vamos entonces a dar lectura a este pasaje de las Sagradas Escrituras. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Amén. La narración que acabamos de leer, hermanos, y que nos corresponde estudiar en el día de hoy, se encuentra registrada en los 4 evangelios. Esto nos indica lo importante que fue este suceso en el ministerio terrenal de Cristo. Aún en San Juan, que no es parte de los evangelios sinópticos, se encuentra esta narración. Este episodio que acabamos de leer usted y yo, también es el inicio de lo que se llama, en términos populares, la Semana de la Pasión de Cristo, cuya semana termina en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, con su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Entonces, de aquí para adelante, todo lo que vamos a estudiar y vamos a ver desde este episodio se considera la última semana, Domingo de Ramos, y todo lo que acontece hasta el día que lo ejecutan y hasta el día en que Él resucita y asciende glorioso al cielo. Amén. Este pasaje que estudiaremos hoy tiene 3 escenas, y son 3 escenas muy significativas en la historia del ministerio terrenal de Cristo y también en la vida práctica de cada uno de nosotros como creyentes. Por tanto, yo creo de todo corazón que será de mucha bendición meditar en este pasaje el día de hoy. El sermón lleva por título La entrada
triunfal, la entrada triunfal de Cristo. Las tres escenas que nos revela la narración que acabamos de leer son las siguientes. La primera escena es la encomienda de Jesús a los dos discípulos. Eso va desde el versículo 28 hasta el 34. La segunda escena es la entrada de Jesús a Jerusalén. Eso va de los versículos 35 al 40. Y la tercera escena de nuestro pasaje es el lamento de Jesús por Jerusalén. Eso va del versículo 41 al 44. Habiendo considerado estas tres escenas, vamos pues a estudiar nuestro pasaje. Amén. Veamos entonces en primer lugar la encomienda de Jesús a los dos discípulos. Versículos 28 al 34. Dice la palabra de Dios. Verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso a Jesús encima, hasta ahí, perdón. Esta es la primera escena. El versículo 28 empieza diciendo: dicho esto. ¿Notan? Dicho esto. Es decir, habiendo proclamado la parábola de las 10 minas, que fue la enseñanza que vimos el domingo pasado, ahora nos dice el texto, después de haber dicho esa parábola, ahora nos dice el texto que al salir de Jericó, porque él estaba en Jericó y allí fue donde pronunció la parábola de las 10 minas, nos dice el texto que al salir de Jericó, Jesús va delante de sus discípulos. No quiero que pierda esa palabra. Jesús va delante de sus discípulos y de la multitud, subiendo rumbo a Jerusalén. Este primer versículo nos habla de la valentía y determinación del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a sabiendas de lo terrible que allí le acontecería, no retrocede, sino que se dirige con valentía, paso firme y determinación a enfrentar el terrible suplicio de la cruz en manos de sus enemigos en la ciudad de Jerusalén. Vemos entonces la determinación, la valentía, la disposición del Señor Jesús. Nos dice el texto: dicho esto, iba delante subiendo. Delante de sus discípulos, Él le pone el pecho a la brisa, a las circunstancias y a lo que le viene, y va rumbo a Jerusalén. Esto es determinación. Mis hermanos, si ustedes van a Marcos, donde encontramos otro pasaje similar a este, los versículos 32 al 34 nos dan un detalle de lo que pensaban sus discípulos y qué sintieron sus discípulos cuando lo vieron ir rumbo a Jerusalén. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 10, versos 32 al 34, sin perder Lucas. Marcos 10, 32 al 34. ¿Listos? Ubíquense allá y miren lo que pasó. La otra narración nos aclara una cosita. Dice:
Verso 32 de Marcos 10. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba, ¿cómo? Delante. Y viendo ellos, se asombraron y le seguían ¿con qué? Con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. ¿Qué nos revela este texto en paralelo con el de Lucas? Que él va adelante subiendo a Jerusalén, pero ¿cuál era? ¿Qué era lo que sentían, los discípulos cuando vieron esa determinación? Miedo. ¿Por qué sentían miedo? Porque ellos pensaban también que si mataban al líder, a ellos también los iban a matar. Pero su líder, su maestro, su Señor, va delante de ellos con determinación, rumbo al suplicio, a sabiendas de lo que le esperaba en Jerusalén. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Habiendo él sido tan presto, habiendo él sido tan valiente y decidido a dar su vida por nosotros con determinación y sin miedo, hemos de ser nosotros perezosos y cobardes para servirle a él, hermanos. Piense usted en esto que vemos aquí en esta escena. Habiendo él sido tan presto, tan valiente, tan dispuesto a dar su vida por usted y por mí, usted y yo hemos de ser tan perezosos, tan miedosos, tan faltos de carácter para servirle a él. Este ejemplo, mis hermanos, es motivo de inspiración para servir a Cristo con la misma entrega, con la misma valentía que Él lo hizo. ¿O no? Es un ejemplo para usted y para mí. Ningún hombre sobre la tierra volverá a sufrir lo que Cristo sufrió. Pero si le seguimos a Él, sepa que aunque suframos, también reinaremos con Él. Y usted y yo, mis hermanos, tenemos que estar dispuestos para servirle a Él, tomando el ejemplo, la determinación y el amor que Él tuvo en favor de nosotros. Es una vergüenza ser perezosos, es una vergüenza no ser decididos en el servicio de la obra al Señor. Él dio, Él se entregó, Él estuvo dispuesto, Él no retrocedió. Usted y yo muy fácil retrocedemos en cualquier situación difícil que se nos presente. Cualquier obstáculo lo vemos insuperable, pero Cristo no lo vio así, mis amados hermanos. Y esto es de admirar y es digno de tomarlo como ejemplo y motivación para servir en su obra. Versículos 29 al 34. Y aconteció, después de ir subiendo a Jerusalén, que llegando cerca de Betfagé y de Betania, recordemos que de Jericó a Jerusalén hay aproximadamente 27 kilómetros y es en subida. Y llegaron a Betfagé y a Betania, a un lugar que se llama el Monte de los Olivos. Y cuando llegó allí, nos dice el texto que envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente y entrad en ella. Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor
lo necesita. Amén. Cuando llegan al monte de los Olivos, cerca de la ciudad de Jerusalén, llegan a una aldea que se llama Betania y Betfagé, a dos aldeas, Betania y Betfagé. Allí el Señor comisiona con instrucciones precisas a dos de sus discípulos. No sabemos cuáles discípulos eran, no se nos dice el nombre en ninguna de las narraciones que encontramos en los evangelios. Y los envía para que vayan a la aldea de al frente, posiblemente la aldea de Betfagé. Y al entrar, dice él, van a encontrar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Y les dice, cuando encuentren el pollino, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al pollino y se lo llevan? Le dicen, el Señor lo necesita. Y efectivamente sucedió como Cristo había dicho. De esta primera escena del pasaje podemos ver 4 enseñanzas. En primer lugar, podemos ver el poder omnisciente de Cristo que lo identifica como Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que les dijo a los discípulos respecto al pollino y a sus dueños, así sucedió en detalle. Cristo no solamente es verdadero hombre, sino que también es verdadero ¿qué? Dios. Él conoce y sabe todas las cosas y no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre, porque Él lo conoce todo. Esto debería producir en usted y en mí un santo temor hacia el Señor, porque Él conoce todo de nosotros. Él sabe en detalle todas las cosas nuestras. Él sabe si usted y yo engañamos. Él sabe si usted y yo mentimos. Esto debe producir santo temor. Debe producir andar en santidad, en limpieza y en novedad de vida cada día. Entonces, lo primero que aprendemos es que Cristo es omnisciente, tiene poder omnisciente que lo identifica como verdadero Dios también, no solamente como verdadero hombre. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que Cristo no solamente lo sabe todo, porque es Dios, sino que en sus manos está el corazón de todos los hombres. Fue por eso que pudo influir en el corazón y en la voluntad de los dueños del pollino. Tan pronto los discípulos dicen, el Señor necesita el pollino, ¿qué hicieron ellos? Lo dejaron llevar. Lo dejaron llevar porque así estaba escrito y porque el Señor puede inclinar el corazón de los hombres a lo que Él quiere. Ningún hombre puede resistir ni frustrar los planes y los propósitos de Dios. Ahí sin perder Lucas, mire lo que dice Proverbios 21, versículo 1. Proverbios 21, versículo 1, mi amado hermano. Estas palabras son maravillosas, que nos deben también llenar de fe. Si usted tiene un familiar, un amigo, que lo ve muy duro de corazón, miren lo que dice el Señor. Proverbios 21, versículo 1 dice, Proverbios 21, versículo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Amén. Qué palabras hermosas, ¿no? Que nos hablan de nuestro Dios santo, soberano y supremo, todopoderoso. Dice que como los repartimientos de las aguas. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a los ríos, a los arroyuelos. Dios en su santa soberanía hizo que los ríos corran y fluyan
por las diferentes montañas y bajan con un fin y un propósito. Y van por el cauce que el Señor les ha trazado. Así como esos repartimientos de las aguas, así, de esa manera, está el corazón del rey o de cualquier hombre. Habla aquí del rey porque ¿quién inclina el corazón del rey? Solo Dios. ¿Quién inclina el corazón de los hombres? ¿O el diablo o Dios? Pero en este caso, Dios inclina el corazón de los hombres. Él es el que puede inclinar el corazón a cualquier cosa, como inclinó el corazón de los dueños del pollino para que lo dejaran llevar, porque el Señor lo necesitaba. Amén. Así es que ningún hombre puede resistir ni frustrar los propósitos de Dios. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que todos aquellos cuantos están dispuestos a obedecer sin demora y sin excusa la voluntad de Cristo, verán que todo les sale conforme a lo que Él ha prometido. ¿Sí o no? ¿Qué vemos aquí de estos dos discípulos? El Señor les da instrucciones precisas, les da un mandato. Y ellos van y hacen, dice el texto, conforme a lo que Cristo les había mandado. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Que todos aquellos que están dispuestos a obedecer sin demora y sin excusa la voluntad de Cristo, verán pronto en su vida que todo les sale conforme a lo que Él ha prometido. Noten lo que dice el verso 32. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Dios no miente. Usted y yo podemos confiar en sus promesas. ¿O no es así, hermanos? Dios no nos engaña. Dios no miente. Usted y yo podemos confiar plenamente en Él, en su palabra santa y perfecta. Todo se cumplirá. Solo se requiere que usted y yo estemos dispuestos a obedecer sin demora y sin excusa lo que Él nos manda. Y en cuarto lugar, este pasaje de la escena de los discípulos trayendo el pollino al Señor nos enseña que Cristo es el dueño y Señor de todas las criaturas. Por eso ordenó que le trajeran un pollino ajeno, en el cual ningún hombre había montado aún. Y lo ordenó que lo trajeran cuando él tuvo necesidad de él para su servicio. Ordenó traer un pollino cuando él tuvo necesidad de ese animal, de esa criatura, para su servicio. Hermanos, todas las criaturas de Dios cumplen un propósito en los designios y los planes de Dios. Este burrito cumplió o cumpliría, o poniéndonos en el texto de manera histórica, este burrito cumpliría un servicio maravilloso en el ministerio terrenal de Cristo. ¿Cuál servicio? Cargar sobre sus lomos al Rey de Reyes y Señor de los señores, hermanos. Cargar sobre sus lomos a Cristo, a que lo creó. ¿Qué privilegio y qué servicio iba a prestar este burrito al Señor? Reflexionemos por un momento acerca de esta imagen. Si este humilde burrito fue útil para cumplir un servicio en la obra redentora de Cristo, ¿habrá algún cristiano? Óiganlo bien, ¿habrá algún cristiano que no sea útil en la obra del Señor? ¿Cierto que no? Todo aquel verdadero cristiano cumple y debe cumplir
un propósito y un servicio en la iglesia del Señor, por insignificante que usted se crea. Todos, al igual que el burrito cumplió un propósito, así también ustedes, que no son burritos sino ovejas, cumplen un propósito en la iglesia del Señor. Fuimos llamados para cumplir un propósito y un servicio en la iglesia del Señor. ¿Qué propósito, qué servicio está cumpliendo usted en la grey de Dios? Recuerde que somos ovejas de su prado. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8, acerca de esta verdad. Dice Romanos 12, 4 al 8 lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, está hablando del cuerpo humano, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ustedes han visto que el cuerpo tiene dedos, uñas, antebrazo, brazo, ojos, nariz, pies, etcétera. Dice que todos los miembros en ese cuerpo cumplen una función. ¿Los ojos para qué nos sirven? Para leer la palabra, para mirar la creación, alabar a Dios y glorificarle, para mirar por dónde caminamos y no tropezarnos, irnos de narices, ¿sí o no? Tantas funciones que cumplen los ojos. ¿Los ojos viven para ellos mismos? ¿Para qué viven los ojos? ¿O para qué están puestos los ojos? Para el servicio de su cuerpo en general. Es maravillosa esta metáfora que Pablo utiliza, esta comparación. Los ojos no viven para ellos mismos, los ojos viven para todo el cuerpo. Y así cada miembro del cuerpo no vive para él mismo, sino vive en función de los demás. Dice aquí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, sino que cada cual cumple una función, así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué somos? Miembros los unos de los otros, como el cuerpo. Esta mano es miembro de esta, y así sucesivamente, cumpliendo una labor y una función. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En otras palabras, cumple tu ministerio, cumple tu función en el cuerpo de Cristo. A eso hemos sido llamados, porque somos criaturas de Dios, y más en la iglesia cumplimos un propósito como lo cumplió aquel burrito de la historia de la entrada de Jesús a Jerusalén. Amén. Tenemos que cumplir un propósito. El Señor necesita, no es que Él necesite como Dios, pero necesita. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Según el texto dice, ¿por qué se lo llevan? Dice, porque el Señor lo necesita. El Señor necesita de usted, necesita de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque si ustedes se ponen a analizar en San Juan 15, en esa ilustración que Cristo da, que Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted se pone a analizar, el que da fruto no es el tallo. ¿Quién es el que da fruto? La rama. ¿Sí nota? Entonces, los que dan fruto en la obra de Dios son las ramas, no el tallo. Por eso necesitamos estar unidos a Cristo, y por eso Cristo nos necesita. No porque Él no pueda hacerlo, sino porque ese es el propósito, ese es el mandato de Dios, el plan de Dios, que usted y yo seamos útiles en la obra de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros somos la boca de Cristo en este mundo. ¿Para qué? ¿Boca de Cristo para qué? Para enseñar su palabra y proclamar su grandeza. Somos las manos de Cristo para llevar ayuda al necesitado
y levantar al caído. Nosotros somos los pies de Cristo. ¿Los pies de Cristo para qué? Para llevar el evangelio y la salvación a los diferentes lugares de la tierra. Nosotros somos los ojos de Cristo para detectar la maldad y denunciar la mentira en este mundo maldadoso de falsos profetas y falsas enseñanzas. Nosotros debemos estar como atalayas. Somos entonces, hermanos, la boca de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo, los ojos de Cristo, el burrito de Cristo. ¿O no es así? Debemos cumplir un propósito en la iglesia del Señor. Veamos entonces la segunda escena. La entrada de Jesús a Jerusalén. Versículos 35 al 40. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Sigamos leyendo el 39 para tener la idea. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En esta entrada de Jesús a Jerusalén, nos dice el texto en el verso 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y comienzan a caminar, y la gente a aclamarlo y a tender mantos y ramas. En esta entrada de Jesús a Jerusalén, montado sobre un pollino y siendo aclamado por la multitud como rey, porque es lo que vemos en la escena, es nada más ni menos que el cumplimiento exacto. Óiganlo bien, esta escena no es nada más ni nada menos que el cumplimiento exacto y detallado de la profecía mesiánica que proclamó el profeta Zacarías 500 años antes de nacer Cristo en el mundo. Es el cumplimiento de una profecía. Esto nos habla, hermanos, de la exactitud profética e histórica de las Sagradas Escrituras, este libro precioso que usted y yo tenemos en las manos. La exactitud de las Sagradas Escrituras, el cumplimiento exacto de las profecías del Señor. Noten lo que dice Mateo 21, del 1 al 5, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué está diciendo aquí Mateo? Que esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Ahora miremos Zacarías 9:9, ¿qué fue lo que dijo el profeta? Dice Zacarías 9:9:
alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se cumplió o no se cumplió la escritura? Hermanos, contéstenme. 500 años antes se dijo esta profecía y se cumplió exactamente ese día cuando Cristo se monta sobre el pollino y entra a Jerusalén y el pueblo lo aclama como rey. Dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Esta es la primera vez, mis hermanos, que Jesús se deja tratar como rey. Antes los hombres, el pueblo lo habían querido hacer rey, pero él no lo había permitido. Pero ahora es el tiempo propicio en el calendario divino para el cumplimiento de la antigua profecía que Zacarías había profetizado. Y también es el tiempo para manifestarse públicamente como rey y Mesías a toda la nación de Israel. En otras palabras, los judíos de todos los tiempos y de ese entonces no tendrán excusa que el Señor Jesucristo nunca se manifestó como Mesías y Rey prometido públicamente. La Escritura lo testifica el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice la Escritura del pasaje que estamos analizando que a su paso le tendían mantos, le tendían ramas, palmas por el camino. Este acto de tender mantos, palmas y ramas por el camino, en la antigüedad era un homenaje reservado solo para la alta realeza. Así como en el día de hoy se hace calle de honor y alfombra roja para recibir a un alto mandatario cuando llega de una nación a otra. ¿Sí lo han visto, no? Así recibieron a Cristo y eso significaba en la antigüedad. Pero no solamente le tendieron mantos y le hicieron calle de honor, sino que toda la multitud de sus discípulos, dice la Escritura, que con gozo y a grandes voces, noten lo que dice, versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Si hubo hombre que mostró prodigios y maravillas, fue Cristo, el único que ha hecho eso. Resucitó muertos, sanó enfermos que nunca más volvieron a enfermar. Hermanos, lo que hizo Cristo era digno de alabanza y de adoración. Y por eso a grandes voces, dice el texto, lo alabaron y lo aclamaron como rey, diciendo: bendito el rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto que la gente proclamó es una cita exacta del Salmo 118, verso 26. En el Salmo 118, 26 dice lo mismo: lo aclamaron y reconocieron como el Rey y Mesías prometido. Noten lo que dicen las palabras aquí en Lucas. No vayan allá al Salmo 18. Es una cita que les doy extra. Noten lo que dice la Escritura. En el verso 38, la gente decía: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Cristo vino enviado por el Padre. Eso lo dijo Cristo en muchas ocasiones. Y la gente lo está proclamando, profetizando con sus labios. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Cristo vino como Rey en nombre de Dios a esta tierra, enviado por el Padre.
Luego dice el texto, paz en el cielo. ¿Por qué paz en el cielo? Porque Él vino a reconciliar a los hombres pecadores con Dios. Y ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que estamos ahora en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso paz en el cielo, porque el hombre ya no está bajo la ira de Dios y tiene paz para con Dios. Y termina diciendo la proclamación, gloria en las alturas. ¿Por qué gloria en las alturas? Porque el Padre y el Hijo son glorificados de una manera especial por la obra del Calvario. Cuando Él nos salvó y nos redimió y miramos al cielo, alabamos y glorificamos el santo nombre de Dios por su obra redentora. Y cuando Él venga, la gloria de su poder se manifestará desde el cielo a la tierra. Así es de que lo que están diciendo esta multitud es verdad acerca de Cristo. Con sus labios lo proclamaron como el Rey y el Mesías prometido. Pero según los versículos 39 y 40, dice, pasó algo extra ahí. Entonces, después de que ellos le estaban aclamando, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No podía faltar la mosca en el perfume, ¿cierto? No podía faltar el mosco entre la leche. Los envidiosos fariseos que estaban mezclados entre la multitud no podían soportar que la multitud lo aclamara como rey. Y le solicitaron mandar callar a sus discípulos para que no hicieran esa proclamación pública, porque la mayoría de los religiosos fariseos nunca creyeron en Él ni lo consideraron el Mesías prometido enviado por Dios. Para ellos esta proclamación que proclamaba la multitud era una blasfemia y los ponía en peligro con el emperador, porque si se levantaba un rey, entonces un rey no se puede levantar contra un imperio que está gobernando esa nación, porque se llama sedición. Entonces para ellos era un peligro y para ellos era una blasfemia, y por eso le mandan que mande callar a sus discípulos y no digan esas cosas, porque si llega a oídos de César van a venir y nos van a destruir. Pero Cristo les contesta, si estos callan, las piedras clamarían. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que nadie puede ni podrá acallar la proclamación de Jesús como el Mesías y Rey ungido en el cumplimiento de esta profecía. Porque ¿qué estaba sucediendo en ese momento? El cumplimiento de una profecía que 500 años se había dicho. Nadie podía frustrar. Y si esos discípulos callaran, aún las piedras clamarían y alabarían y reconocerían a Cristo como el Rey y el Mesías. Amén. Nadie puede frustrar los planes ni los propósitos de Dios, porque todo lo que está escrito de Él tiene que cumplirse, porque más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que no se cumpla todo lo que está escrito en la ley y los profetas acerca de Él. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Algún día usted y yo vamos a estar enfrentados a la muerte, y ese día vamos a entender el valor de Cristo. Un día usted va a entender y va a comprender estas palabras que ese pastor domingo y miércoles tras miércoles les transmite. Las exhortaciones a vivir una vida santa. Cuando usted esté al borde de la muerte, cuando usted esté a punto de partir a entregar cuentas, va a entender lo que significa la muerte y la resurrección del Señor. Solo hasta ese día. Y por eso Dios quiere que usted desde ya sea consciente de la grandeza, el poder y la misericordia de Dios en favor de sus hijos. No deseches, amado hermano, el llamado que Dios hace, la exhortación que Dios hace en el púlpito.
llamándole a confiar, a amar y a servir a Cristo. Porque más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una jota o una tilde de su ley. Esta proclamación de la multitud a Cristo como Rey despertó en gran manera la envidia y el odio de sus enemigos, que desde ese día aceleraron su confabulación para matar al Señor de los señores. Mis amados hermanos, hoy no podemos terminar el sermón. Solo vamos a dejar estos 2 puntos, pero les dejo esta exhortación. Cristo vino hace 2000 años. Y desde que Él vino, el reino de los cielos es anunciado, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros. Y todo lo que está escrito de Él se ha cumplido, y lo que falta por cumplirse se cumplirá. Está escrito por todos los apóstoles que Él volverá por segunda vez, tarde o temprano, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y solo serán librados de la condenación eterna aquellos que hemos puesto única y exclusivamente nuestra confianza en su obra redentora en la cruz. Aquellos que han conocido lo que vale el sacrificio de Cristo, pero que al mismo tiempo con sus hechos han mostrado que confían en Él realmente. Solo ellos serán librados de la ira venidera. Ay de usted, que si viene domingo tras domingo y escucha la palabra de Dios y no vive la palabra de Dios en su vida, ay de usted, porque al igual que los fariseos, aunque miraron sus maravillas, endurecieron su corazón. Dios no quiere que ninguno perezca, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se complace en la condenación del pecador. Dios se complace en amar y en dar misericordia a los hombres. Mis amados hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de hacer un alto en el camino, revisar mi vida, darle media vuelta si estoy andando mal, darle la espalda al pecado y caminar en pos de Cristo. Porque mañana puede ser tarde. Usted no sabe cuándo va a tocar a sus puertas la muerte. Usted está muy bien de salud, pero de un momento a otro nuestra salud se quebranta, un accidente, qué sé yo, Dios lo sabe. Por eso es tan urgente que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La salvación es para hoy, no para mañana. Caminar en santidad es hoy y todos los días, no el mes entrante. Asistir a la iglesia y servir en la iglesia y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno es hoy y no esperar es que el año entrante. No, mi amado hermano, es ya el servicio a Dios. Es un privilegio servir a Dios, y usted, si es miembro realmente del cuerpo de Cristo, debe cumplir una función y un propósito en ese cuerpo. Amén. Que Dios les dé su gracia y les bendiga y les dé el conocimiento para poder entender estas cosas y ponerlas en práctica. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, en tu gracia y por tu gracia hemos sido salvos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Hoy, al leer esta escena que está registrada en los evangelios, nuestro corazón se alegra y al mismo tiempo se compunge de saber que tenemos un Salvador glorioso, valiente, decidido, humilde, justo, sincero, que estuvo dispuesto a dar su vida, a ir a Jerusalén,
a entregarse por nosotros. Qué gran Salvador tenemos, que hizo frente a la muerte y a Satanás. Y también se compunge nuestro corazón al ver lo cobardes que somos, los faltos de compromiso que somos, la falta de dedicación, que viendo el ejemplo de nuestro Señor no le imitamos. Ayúdanos, Dios, a ser fieles. Ayúdanos, Dios, a ir siempre adelante en pos de ti, amándote, sirviéndote, abandonando el pecado, con santo temor y reverencia cada día, cumpliendo tus propósitos, Señor. Somos débiles, temerosos, miedosos, Señor. Haznos fuertes, Señor. Concédenos, Señor, estar dispuestos para ti cada día, pues solo tú nos das la gracia para hacerlo, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy reconocemos que no somos los mejores hijos. Hoy reconocemos que no servimos como debemos servir. Hoy reconocemos que no te amamos como te debemos amar, Señor. Y por eso solo tú, por tu Espíritu, llénanos para poder amarte y servirte como debes ser amado y debes ser servido. Señor, te lo imploro en el nombre de Jesús, que toque los corazones aquí reunidos, que muestres tu misericordia y tu gracia a todos los que escuchan tu palabra, para que tu nombre sea reverenciado y exaltado por sobre todas las cosas, como Rey, Señor y Salvador. Bendito el Rey que vino en nombre del Señor, porque trajo paz al cielo y gloria en las alturas. Tú eres ese Rey, Señor Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Viva Cristo nuestro Señor. Amén.